Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre las aplicaciones contables junto con mi compañera Marlene Cuervo y quien les habla, Yanitza Barahona. Primeramente tenemos que es un contrato laboral. Un contrato laboral es un acuerdo entre un empleador y un trabajador donde se establecen de manera escrita los términos y las condiciones de la relación laboral. Este contrato regula los aspectos como la duración de la relación laboral, las responsabilidades, funciones, beneficios, salarios, igualmente los horarios, los derechos y deberes de estas dos partes. Tenemos los elementos de un contrato. Como primer elemento tenemos la identificación de las partes. Es aquí donde se plasma la información de ambas, incluyendo el nombre completo del empleador y el empleado y en algunos casos, algunas veces, los datos de contacto. También tenemos la descripción del cargo. Es aquí donde se detalla las tareas y responsabilidades y obligaciones específicas que debe tener el empleado en el cargo para el cual fue contratado. También tenemos la duración del contrato. Esta duración puede ser indefinida o determinada. Este punto especifica el tiempo en que se espera que dure la relación laboral entre empleado y empleador. Bueno, también se especifica dentro de un contrato la jornada laboral. En este se especifica la cantidad de horas y días que el empleado trabajará, incluyendo horarios y la posible disposición para trabajar horas extras si así está pactado. También tenemos el salario y los beneficios, en el cual se establece el sueldo que recibirá el empleado y su frecuencia de pago, ya sea de manera semanal, quincenal o mensual, además de otros beneficios como los bonos, los seguros médicos, las prestaciones, entre otros. También se establece el lugar de trabajo, que es la ubicación donde el empleado realizará sus tareas. También tiene la opción pues del teletrabajo o el traslado a distintas ubicaciones que su cargo le requiera, si así está contratado, así está estipulado dentro del contrato. También se pactan las políticas de seguridad de salud, que son aquellas normas y protocolos de seguridad que el empleado debe seguir en su lugar de trabajo, y así como las medidas preventivas en caso de accidentes o emergencias que se le puedan presentar en la ejecución de sus labores. Tenemos la confidencialidad y protección de datos, las cuales son las cláusulas sobre la privacidad de la información que el empleado revela al empleador y pues el manejo que le van a dar a estos datos. Tenemos las cláusulas de no competencia que aplica para algunos contratos y algunos puestos de trabajo en las cuales se restringen se limita al empleado para trabajar con competidores durante y después del término del contrato por un tiempo y área específicos. Por último, tenemos los motivos de terminación del contrato, que puede ser por causas que pueden dar por concluido el contrato, ya sea por parte del empleador o del empleado, y el aviso de tiempo necesario para hacerlo. Tenemos también como elemento de un contrato las firmas de las partes. Estas partes deben firmar el contrato para poder formalizar el acuerdo y dejar una constancia de manera escrita la aceptación de todos estos elementos, los términos y las condiciones. Es importante resaltar que que todos estos elementos garantizan una relación laboral clara, transparente y ajustada a la ley, protegiendo los derechos y las obligaciones tanto del empleado como del empleador. Bueno, a continuación vamos a hablar de las clases de contrato. En primer lugar, tenemos el contrato a término fijo, que es aquel documento en el cual está definida la fecha de finalización del mismo. Por ende, siempre debe ser un documento por escrito y no debe durar menos de un año o más de 3 años, porque de ser así, este pasa a ser renovable indefinidamente. Para la terminación de este tipo de contrato, no se requiere previo aviso al empleado, y en este caso la relación puede ser directamente con la empresa o mediante diversas temporales de trabajo.
También tenemos el contrato a término indefinido, que es aquel en el cual no se acuerda una fecha de finalización, por ello puede extenderse tanto como las partes así lo consideren. El trabajador puede dar por terminada la relación con el empleado a través de un aviso escrito con antelación, no menor a 30 días, para que el empleador pueda restablecerse y conseguir un nuevo trabajo. También tenemos el contrato de trabajo a obra o labor, que es una forma de contrato a término fijo, donde la finalización de labores no se da por fechas, sino por el tiempo necesario que una obra o labor contratada necesite. También tenemos el tipo de contrato por prestación de servicios. Este ocurre de una manera bilateral entre una empresa o una persona, ya sea natural o jurídica, especializada para una labor en específico. Tanto la remuneración como la duración del trabajo se acuerda entre las partes y no genera una relación laboral ni obliga a la empresa a pagarle prestaciones sociales al empleador. También contamos con el contrato de aprendizaje. Este es un contrato enfocado en la formación de practicantes que están iniciando en el mundo laboral. El practicante recibe herramientas académicas y teóricas en la universidad o en el instituto con el auspicio de una empresa patrocinadora que le brinda los medios que necesita durante su formación profesional y como remuneración recibe un apoyo económico, pero este apoyo económico no constituye un salario. Bueno, en cuanto a la terminación de un contrato, el empresario al terminar el contrato de trabajo deberá reconocer al empleado los salarios y prestaciones sociales a que tenga derecho, de acuerdo con la normatividad establecida y en especial cuando el contrato sea terminado sin justa causa, ya que genera indemnizaciones de acuerdo con el tiempo laborado. Algunas causales que pueden dar por terminado un contrato laboral son por muerte del trabajador, por mutuo consentimiento, por expiración del plazo fijo pactado, por terminación de la obra o labor contratada, por liquidación o clausura definitiva de la empresa, por suspensión de actividades por parte del empleador durante más de 120 días y por sentencia ejecutoriada. También tenemos la jornada laboral. El trabajo ordinario es el que se realiza entre las 6 horas y las 22 horas, es decir, entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche. El trabajo nocturno es comprendido entre las 22 horas, que son las 10 de la noche, y las 6 horas, que son las 6 de la mañana. La duración máxima de esta jornada ordinaria de trabajo es de 8 horas al día y 48 horas a la semana. Bueno, en cuanto a los pagos que constituyen salario, se tienen las comisiones de cualquier tipo del empleador al empleado, las horas extras, los recargos nocturnos, las bonificaciones regulares y los viáticos permanentes por manutención y alojamiento. Mientras que los pagos que no constituyen salario son los subsidios de familia, la participación en utilidades, las propinas, la indemnización por terminación de un contrato laboral. Tenemos clases de salarios, tenemos el salario en especie, que es cuando las partes pueden acordar qué parte de salario se les paga en especie, siempre que ese pago no supere el 30% del salario y cumpliendo con los requisitos y límites que impone la ley. Es decir, el trabajador puede pedir que le paguen un 30%, ya sea para alimentación, para compra de un vehículo, para compra de o alguna casa o algo. El salario integral implica una serie de pagos adicionales, pero las partes pueden acordar que esos pagos se incluyan en el salario como las prestaciones, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, y como su nombre lo indica, se integra todo el factor salarial y prestacional en un solo pago. También tenemos el salario fijo y variable. El salario fijo es donde todos los meses el trabajador recibe el mismo salario sin ninguna variación. Y el salario variable es cuando el monto varía dependiendo de lo que se gane el trabajador en función
de la forma en que se le paga, ya sea por comisiones, por ventas o si se le paga en función de las unidades producidas, más no del tiempo laborado, sino del esfuerzo y la productividad del trabajador. En cuanto a los descuentos permitidos para el trabajador, estos están señalados en los artículos 113, 150, 151, 152 y 400 del Código Sustantivo del Trabajo y que se pueden hacer sin autorización del trabajador. Entre estas se encuentran las multas por retardo, las cuotas a cooperativas, las cuotas sindicales, los aportes a seguridad social y las retenciones por impuestos. Tenemos las prestaciones sociales y apropiación. Son aquellas que reconocen su aporte en la generación de ingresos y la utilidad de la empresa. Cada empleado tiene derecho a cesantías, interés de las cesantías, prima de servicios, vacaciones y reglamento dados por la ley. La apropiación es cuando tienen que dar unos aportes para fiscales. Quiere decir que todo empleado está en la obligación de hacer el pago total de los aportes sobre su nómina mensual, lo cual debe contribuir, financiar al SENA el 2%, el ICBF el 3%, la caja de compensación el 4%, cuya contribución total sobre la nómina es del 9%. Eh, Exoneración de aportes para fiscales. Ejemplo, si en el SENA, si se puede exonerar siempre y cuando los trabajadores devenguen menos de 10 salarios mínimos legales vigentes. En el ICBF pasa exactamente lo mismo. Si los trabajadores devengan menos de los 10 salarios mínimos legales vigentes, no tendrían que aportar. Y en la caja de compensación no hay ninguna exoneración. Bueno, en cuanto a la seguridad social integral, la empresa tiene que afiliar obligatoriamente a sus trabajadores al sistema de seguridad social. El trabajador tiene derecho a elegir la EPS y el fondo de pensión al que desea ser afiliado, pero el empleador elige la ARL. El empleador es el responsable tanto de la afiliación, desafiliación, como del pago de las cotizaciones correspondientes. Para la salud, se tiene que el trabajador aporta un 4%, para pensión un 4% y para ERL un 0%. En cuanto al empleador, este tiene que consignar o determinar un 8,5% para salud, para pensión un 12% y para ARL un 0,522% a 6,960% de acuerdo pues a la categoría en la que esté identificada el trabajador. Bueno, en cuanto a las tarifas, para el riesgo de la ARL, en riesgo uno es la tarifa 0,522%, que es para las financieras, trabajos de oficina, administrativos, centros educativos y otros. Para la categoría 2 la tarifa es de 1,044%, donde se encuentran algunos procedimientos manufactureros como la fabricación, la confección, el almacenamiento y algunas labores agrícolas. En la categoría 3 se establece una tarifa del 2,436%, que es para algunos procedimientos manufactureros. En la categoría 4 se establece una tarifa de 4,350% para procesos manufactureros como la fabricación de aceites, cervezas, vidrios, procesos de transporte y servicios de vigilancia privada. Y por último tenemos la categoría 5 que se establece una tarifa del 6,960% para areneras, manejos de asbestos, bomberos, manejo de explosivos, construcción y otras. Tenemos las indemnizaciones a cargo del empleador. Puede ocurrir en tres situaciones. La primera situación es en caso de despido sin justa causa, donde se debe abonar al trabajador una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de 3 meses.
La segunda situación de indemnización moratoria es una reparación por demora en el pago de salarios y prestaciones sociales. Y la última, se indemniza en caso de fallecimiento del trabajador, pues hay una de estas para el beneficio, para los beneficiarios acreditados. También tenemos el tipo de recargos en horas extras. Tenemos los recargos que se aplican sobre el trabajo ordinario. Tenemos tres tipos de recargos que son recargo nocturno, recargo dominical o festivo, recargo nocturno en dominical y festivo. Estos tres tipos cuentan con un porcentaje, lo cual el recargo nocturno es del 35%, que equivale al valor mínimo para este año, 7.468 pesos. El recargo dominical o festivo cuenta con un porcentaje del 75%, que son 9.681 pesos. El recargo nocturno en dominical o festivo cuenta con un porcentaje del 110%, lo cual el valor es 11.617 pesos. Cabe aclarar que estos valores se calculan con una jornada laboral máxima de 47 horas semanales y con el salario mínimo que está, por ejemplo, en este año 2024, que es de 1.300.000 pesos. Bueno, en cuanto a los recargos en horas extras, bueno, esa también se aplica sobre la hora ordinaria del trabajo. Entonces tenemos la hora extra diurna que tiene un porcentaje del 25% y para este año 2024 equivaldría a 6.915 pesos. La hora extra nocturna tiene un porcentaje del 75% para un valor de 9.681 pesos. La hora extra diurna dominical o festiva, un porcentaje del 100% para un valor de 11.064 pesos. Y la hora extra nocturna dominical o festiva tiene un porcentaje del 150% sobre la hora ordinaria para un valor de 13.830 pesos para este año 2024. Bueno, agradecemos su atención en esta socialización sobre aplicaciones contables, sobre todo lo que tiene que ver sobre los elementos del contrato, los tipos de contrato, la nómina, su liquidación y pues una feliz tarde para todos. Gracias.